Lo crees, conoces el mundo en el que vives, observas los mapas de los continentes, las fronteras de los estados, las imágenes satelitales de ciudades que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Pero, ¿de verdad piensas que en el siglo XXI, en esta era de total transparencia y vigilancia global, no queda ningún rincón en blanco en el planeta? Eso es solo una ilusión, la ilusión más grande y cuidadosamente guardada en la historia de la humanidad. Las cartas más importantes nunca se te mostrarán, no pertenecen a los estados o ciudades que conoces. Estas cartas describen otra civilización, una nación sombría construida no para vivir bajo el sol, sino para sobrevivir en una oscuridad eterna. Olvida todo lo que creías saber sobre sótanos, refugios antibombas y túneles del metro. Nos referimos a verdaderas ciudades esculpidas en el corazón de montañas de granito, repúblicas corporativas que se extienden bajo las selvas tropicales y centros de comando diseñados para sobrevivir al mismo fin del mundo. La mayoría de estos lugares estaban destinados a permanecer para siempre como rumores, especulaciones, líneas en teorías de conspiración. Pero hoy la cortina del secreto se levantará. Comenzamos nuestro conteo de los 10 complejos subterráneos más increíbles, estratégicamente importantes y sorprendentes. Este no es un ranking que hayas visto antes. Lo hemos reimaginado, clasificando estos lugares no por su tamaño o fama, sino por la magnitud de su real y oculta influencia en nuestro mundo y las vibraciones existenciales que evocan. Prepárate para sumergirte. Después de esto jamás podrás mirar la tierra bajo tus pies de la misma manera. Antes de adentrarnos en el contenido principal, quisiera hacer una pequeña introducción. Descendemos al 10º lugar, donde se encuentra el ejemplo más extraño, excéntrico y a primera vista inofensivo de la vida subterránea. Sin embargo, en realidad, esta es la perfecta introducción a nuestra historia. Se erige como un monumento al individualismo paranoico que pronto, al crecer de forma monstruosa, se convertirá en política estatal oficial. A una profundidad de 8 metros bajo el abrasador desierto de Mojave, a solo unos kilómetros de las luces de neón y la eterna celebración de Las Vegas, hay una anomalía, una cápsula del tiempo sellada en hormigón y acero. Pero no se trata solo de un búnker, es una mansión suburbana completamente funcional, de casi 1 metro cuadrado, ingeniosamente integrada en un enorme refugio antinuclear de la era de la Guerra Fría. Y cuando decimos completa, no exageramos. Imagina que te embarcas en un ascensor y te encuentras en un típico hogar estadounidense de los años 70. Pero no hay sol fuera de las ventanas. En su lugar, encuentras paisajes pastorales pintados a mano. La casa está rodeada de un patio artificial con un césped de AstroTurf inmaculado, árboles de plástico, rocas pintadas y hasta un campo de golf y una piscina. Un sistema de iluminación especial, desarrollado por ingenieros de General Electric, simula la transición suave entre el día y la noche, con amaneceres y atardeceres. Dentro de la casa hay varias habitaciones, una cocina totalmente equipada con electrodomésticos de la época, una amplia sala de estar y una cubierta de baile. Todo esto fue construido en 1978 por un hombre llamado Gerard Henderson. No era un millonario común. Henderson, quien hizo su fortuna en cosméticos Avon y fue pionero en la criogenia, era un producto de su tiempo. Estaba obsesionado con la posibilidad de una guerra nuclear con la Unión Soviética. Su paranoia era tan intensa que invirtió una fortuna en la construcción de este refugio, diseñado para que su familia pudiera vivir en él durante más de un año en completa comodidad, mientras la civilización en la superficie se consumía en el fuego de explosiones nucleares. Este espacio no es solo una estructura de ingeniería, es un complejo experimento psicológico, un intento de engañar a la mente humana, de crear la ilusión de normalidad en el corazón del apocalipsis, para proteger a la psique del miedo a lo claustrofóbico y la privación sensorial. Hoy, este edificio, que ha cambiado de dueño varias veces, parece un kitsch peculiar, una atracción para los ricos, pero es por esto que ocupa el primer lugar en nuestro ranking. La mansión Henderson es un modelo a pequeña escala, una perfecta demostración de una idea que pronto se realizará a escala nacional. La creación de una realidad duplicada completa, bajo tierra, solo que en esta realidad, un gobierno entero debía sobrevivir, escondiéndose en burbujas mucho más profundas y protegidas.
Del noveno puesto cambiamos del miedo individual a la supervivencia colectiva. Aquí las personas no descendieron al subsuelo por temor a un futuro hipotético, sino por la cruel y fría realidad del presente. Esta es la historia de cómo una ciudad entera creó una sombra de sí misma. Si te encuentras en el norte de Montana, justo en la frontera con Canadá, y paseas por las ordenadas y soleadas calles de la ciudad de Havre, no encontrarás nada fuera de lo común. Una típica ciudad patriarcal estadounidense que creció alrededor del ferrocarril. Pero una vez que encuentres una escalera discreta que lleve hacia abajo desde un viejo bar o tienda, caerás en otro tiempo, en otro mundo. A comienzos del siglo XX, Havre fue un importante nudo ferroviario lleno de vida. Sin embargo, esa vida se detenía cada invierno. Los inviernos en Montana eran brutales, con vientos helados y temperaturas que descendían hasta los menos 40 grados Celsius. Moverse por la ciudad se convertía en una tortura. Luego, en 1920, la prohibición azotó al país y los habitantes de Havre, mostrando un ingenio asombroso, encontraron una brillante solución a ambos problemas. Empezaron a cavar. Se creó una extensa red de túneles que conectaban los sótanos de casi todas las tiendas, hoteles, bancos y saloons. Oculta de los fríos vientos y de los ojos vigilantes de los agentes federales, esta ciudad subterránea se convirtió en un verdadero centro de vida. Aquí había peluquerías, restaurantes, lavanderías chinas, consultorios dentales y farmacias, y por supuesto, la economía paralela floreció, con bares ilegales en los que el whisky era contrabandeado de Canadá, y guaridas de montaña, un burdel e incluso, según leyendas urbanas, un sitio de opio para trabajadores chinos. Cuando los agentes federales llegaban a la ciudad para realizar una inspección, toda actividad ilegal simplemente se desvanecía de la superficie, trasladándose instantáneamente a la bulliciosa red subterránea. Havre Under the Streets es un proyecto no gubernamental con un presupuesto multimillonario. Es un ejemplo único de cómo toda una comunidad, impulsada por una necesidad común, creó una economía y vida social paralela escondida a plena vista. Ocupa el 9º lugar en nuestro ranking porque prueba un punto fundamental. Para crear un mundo subterráneo funcional, no son necesarias tecnologías secretas ni programas gubernamentales. Todo lo que se necesita es una dura necesidad y el ingenio humano. En el 8º puesto, somos testigos de cómo una idea nacida de la desesperación evoluciona y se convierte en un audaz y atrevido proyecto comercial de gran escala. Este objeto redefine completamente la noción de lo que se puede y no se puede hacer bajo tierra. Bajo las colinas que albergan el zoológico y los tranquilos vecindarios residenciales de Louisville, Kentucky, hay un espacio que apenas puedes imaginar. No se trata de una cueva natural, sino de una montaña artificial. Durante 42 años, de 1930 a 1970, se llevaron a cabo grandes operaciones de minería de caliza aquí. La compañía de piedra triturada literalmente desintegró la roca desde debajo de la tierra, dejando atrás gigantescos vacíos colosales. Cuando la minería cesó, lo que quedó bajo la ciudad fue un laberinto creado por el ser humano que abarca más de 40 hectáreas y más de 4 millones de pies cúbicos, con techos de hasta 30 metros de altura, apoyados en 17 colosales columnas de piedra. En lugar de abandonar o inundar la mina, un grupo de empresarios ingeniosos vio una oportunidad única. Transformaron la minería en uno de los espacios multifuncionales más sorprendentes del mundo. Mega Cave es más que solo un almacén, aunque las grandes corporaciones almacenan sus bienes y archivos aquí, en condiciones ideales de una temperatura estable de 14 grados Celsius. Pero esto es solo una pequeña y la más aburrida parte. El verdadero milagro comienza más adelante. Aquí, a una profundidad de 30 metros, se encuentra el primer y único parque de ciclismo de montaña totalmente subterráneo del mundo, con docenas de rutas de diferentes niveles de dificultad. También hay un enorme parque de cuerdas y la tirolina subterránea más larga del mundo, donde las personas gritan al volar por la oscuridad total. Cada año, durante la temporada navideña, aquí se lleva a cabo un espectáculo automovilístico espectacular llamado Luces bajo Louisville, donde millones de luces LED e instalaciones láser transforman la cueva en un mundo de cuentos de hadas.
Este lugar merece ocupar el octavo puesto en nuestro ranking porque simboliza un cambio tectónico en nuestra percepción de lo subterráneo. Dejó de ser simplemente un refugio de peligro o un almacén utilitario. Se ha convertido en un espacio para vivir, hacer negocios, relajarse y entretenerse. Es la comercialización y domesticación del mundo subterráneo llevada al extremo, y tal vez un inquietante adelanto de cómo podrían lucir las futuras colonias subterráneas de la humanidad. Desde el séptimo puesto, elevamos las expectativas considerablemente. Pasamos de objetos individuales, aunque gigantescos, a sistemas urbanos enteros que nos obligan a hacernos una pregunta fundamental. ¿Dónde fluye realmente la savia de una moderna metrópoli? Todos conocen Chicago por sus imponentes rascacielos, su audaz arquitectura que desafía los cielos, pero pocos saben que la verdadera singularidad de Chicago no radica en su altura, sino en su profundidad. Bajo la famosa zona del Loop existen al menos dos enormes redes subterráneas, completamente diferentes en propósito. La primera, la más conocida, es el Pedway de Chicago. No es solo una serie de pasarelas peatonales, es un sistema completamente funcional de túneles, puentes y galerías que conecta más de 40 barrios. Durante los brutales inviernos de Chicago, cuando los vientos helados del lago Michigan convierten las calles en cámaras de tortura, decenas de miles de personas literalmente desaparecen bajo tierra cada mañana, solo para salir al caer la tarde, desplazándose entre torres de oficinas, tiendas, estaciones de tren, hoteles e incluso el ayuntamiento, en confort y calidez, lejos del huracán de viento. Pero hay una segunda red, mucho más antigua y misteriosa. A comienzos del siglo XX, mucho antes de la llegada de los camiones, se excavaron casi 100 kilómetros de túneles de carga de vía estrecha bajo Chicago. Pequeños trenes eléctricos los utilizaban para transportar carbón para calefacción y para sacar cenizas y basura. Con el tiempo, con el desarrollo del transporte automovilístico, este sistema fue abandonado y prácticamente olvidado, pero no desapareció. En abril de 1992 la ciudad se acordó de él de la manera más dramática y catastrófica. Mientras reparaban un puente sobre el río Chicago, trabajadores que clavaban pilotes accidentalmente atravesaron el techo de un viejo túnel, casi olvidado. El agua del río se precipitó hacia abajo con una furia imparable, invadiendo un laberinto de caminos abandonados. Pronto, los sótanos de decenas de rascacielos en el corazón del distrito financiero de la ciudad comenzaron a inundarse rápidamente. Se produjo el caos, la electricidad se cortó, el centro de negocios de la ciudad quedó paralizado durante semanas. Este incidente, que pasó a la historia como la inundación de Chicago y costó casi $2.000 millones a la ciudad, reveló la existencia de esta colosal infraestructura olvidada en el sistema circulatorio sombrío de la ciudad. Chicago ocupa el séptimo lugar en nuestra lista porque, como ninguna otra ciudad en el mundo, demuestra la idea de un doble fondo. Hay un resplandeciente y oficial, hay una ciudad para turistas y revistas brillantes en la superficie, y hay otra, real, utilitaria y a veces peligrosa, para aquellos que conocen lo que hay debajo. En el sexto puesto de nuestro ranking, cambiamos de infraestructura diseñada para la gente a la diseñada para el capital. Y aquí, la escala ya no es urbana sino nacional. Este lugar es el corazón palpitante de la economía sombría, oculto de manera segura en el centro del continente americano. Bajo los aparentemente comunes campos y suburbios de Kansas City, se encuentra un sitio que rompe todos los estereotipos existentes sobre seguridad y logística. Subtrópolis es el complejo de negocios subterráneo más grande del mundo, pero ni siquiera su nombre transmite su verdadero tamaño. Su área sigue creciendo gracias a la extracción de caliza que se lleva a cabo y ya supera los 5 millones de metros cuadrados. Esto es más grande que la superficie de muchas ciudades en la parte superior. Se formó en una mina de caliza, donde un método de extracción único conocido como minería por cuarto y pilar dejó cavernas de increíble resistencia con techos de 5 metros de altura, sostenidos por columnas macizas de roca separadas por 12 metros. Hay un mundo separado dentro de ella. Miles de camiones y semirremolques circulan por sus más de 10 kilómetros de carreteras pavimentadas y ferrocarriles que se adentran en los profundos acantilados. Pero lo más importante es lo que hay aquí y por qué.
La temperatura aquí se mantiene constante durante todo el año. Sin la más mínima fluctuación, la temperatura ronda entre 18 y 20 grados Celsius y la humedad es ideal. Es un paraíso para cualquier negocio que requiera condiciones estables. Por eso los Estados Unidos almacenan aquí su colección de sellos, conservando miles de millones de sellos coleccionables que de otro modo se verían dañados por cambios de humedad. Es por esto que los estudios de Hollywood, incluidos los de Warner Bros., guardan aquí negativos originales invaluables de sus mejores películas, protegiendo el frágil material del paso del tiempo. Contratistas gubernamentales que manejan documentos clasificados y grandes farmacéuticas que producen medicamentos sensibles a la temperatura utilizan el espacio por su absoluta seguridad y estabilidad. Subtrópolis es más que un parque empresarial, es una fortaleza subterránea del capitalismo protegida de tornados, inundaciones, huracanes y cualquier otro cataclismo imaginable. Desde este momento, dejamos el mundo civil y nos sumergimos en el reino de la absoluta secrecía. Las 5 posiciones más altas de nuestro ranking son objetos creados no para el confort, no para el entretenimiento ni para el beneficio. Fueron concebidos con un único propósito: mantener el poder absoluto, continuo en un mundo que acaba de dejar de existir. En el 5º lugar de nuestra lista se encuentra el engaño más elegante, audaz y astuto en la historia del gobierno estadounidense. El Resort Greenbrier, en las montañas de Virginia Occidental, es un histórico hotel 5 estrellas que simboliza lujo y servicio impecable. A lo largo de las décadas, 26 presidentes estadounidenses, miembros de casas reales de todo el mundo y magnates industriales han vacacionado aquí, y ninguno de estos influyentes huéspedes, disfrutando de juegos de golf o tratamientos de spa, sospechó que justo bajo sus pies, detrás de una enorme puerta a prueba de explosiones de 25 toneladas, astutamente disfrazada como una pared ordinaria en uno de los alas del hotel, había un búnker top secret diseñado para albergar a todo el Congreso de los Estados Unidos en caso de una guerra nuclear repentina. El proyecto, conocido bajo el nombre en clave de Greek Island, se construyó a finales de los años 50 bajo la apariencia de un nuevo centro de conferencias para el hotel. Dentro de la roca de granito se recrearon réplicas exactas de las cámaras del Senado y de la Cámara de Representantes, dormitorios para 1.100 congresistas y sus asistentes, un hospital de 12 camas, un estudio de televisión para grabar mensajes para los sobrevivientes e incluso un crematorio. Durante 30 años, hasta el mismo final de la Guerra Fría, el búnker se mantuvo en un estado de plena operatividad por un pequeño equipo de técnicos encubiertos que trabajaban disfrazados como empleados del hotel, reparando televisores y aires acondicionados. El secreto era tan profundo y tan bien guardado que incluso cuando el hotel albergaba reuniones internacionales importantes, la mayoría del personal de seguridad no tenía idea de que estaban protegiendo no solo a VIPs, sino también la entrada a la capital sombría de América. El secreto solo fue revelado en 1992 gracias a un atrevido reportaje de investigación del Washington Post. Greenbrier es la quinta esencia del engaño y la paranoia de la Guerra Fría. Ocupa el 5º lugar en nuestra lista no por su tamaño o avance tecnológico, sino por su audacia sin precedentes. Esta es una prueba irrefutable de que los secretos más importantes pueden ser ocultados no en un desierto desolado o tras 7 sellos, sino en el lugar más obvio, tras una brillante fachada de lujo y relajación despreocupada. Si Greenbrier fue una especie de bote salvavidas para el poder legislativo, el objeto que ocupa el 4º lugar en nuestra lista es el sistema nervioso del gobierno sombrío, sus arterias ocultas, su herramienta laboral diaria. Bajo las calles oficiales de Washington, llenas de turistas y convoyes gubernamentales, bajo los monumentos de la Casa Blanca, el Capitolio y el Pentágono, existe otra ciudad invisible. Los funcionarios de inteligencia e investigadores la llaman Mini Manhattan. Y no se trata solo de algunos túneles peatonales que conectan edificios cercanos. Según los planes filtrados, testimonios de antiguos empleados y descubrimientos urbanos aleatorios, se pinta una imagen de un sistema de transporte completamente funcional de varios niveles, con carreteras lo suficientemente anchas para autos, semáforos
señales de tráfico y garajes subterráneos. Esta extensa red permite a altos funcionarios, personal militar y agentes de inteligencia moverse entre los edificios gubernamentales clave, la Casa Blanca, el Capitolio, el Tesoro, el Pentágono y diversas sedes de agencias, sin necesidad de salir a la superficie, evitando el tráfico, las amenazas potenciales y las miradas curiosas. Pero el transporte no es la única función de esta ciudad sombría. Mini Manhattan es una infraestructura gubernamental duplicada. Aquí, según numerosos informes, existen complejos de oficinas subterráneas, centros de comando seguros, centros de comunicaciones ultrasecretos y, según algunas de las informaciones más alarmantes, cuarteles capaces de mantener operaciones gubernamentales autónomas durante un periodo prolongado, incluso si todos los edificios en la superficie son destruidos, capturados o inutilizables. El nivel de seguridad aquí ha sido llevado a un extremo absoluto. Escáneres biométricos en cada paso, numerosos puntos de control, sensores de movimiento y sistemas de vigilancia total. Y lo más importante, estos túneles no terminan dentro del Distrito de Columbia. Hay evidencia convincente de que se extienden bien en los estados vecinos de Maryland y Virginia, conectando la capital con otras instalaciones secretas como el Pentágono alternativo en Raven Rock y nuestra propia instalación número 1. Estos no son solo túneles. Este es un sistema circulatorio listo para tomar el poder del Estado, constantemente preparado para asumir el gobierno del país, eludiendo todos los procedimientos democráticos. En el tercer lugar de nuestra clasificación, no hay solo un búnker ni una ciudad. Aquí reside el cerebro, un indestructible cerebro de granito que, durante décadas en completa silencio y oscuridad, determinó el destino del mundo entero. La montaña Shine, que se eleva sobre la ciudad de Colorado Springs, es más que una base militar. Es un ícono, un símbolo, una corporeidad física de toda la paranoia y el ingenio tecnológico de la Guerra Fría. Para crear este complejo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo lo imposible. Excavaron y removieron cerca de 600,000 toneladas de granito, uno de los minerales más duros del planeta, creando un sistema de cuevas artificiales dentro de la montaña que podrían haber albergado varios rascacielos. Dentro de estas cuevas construyeron 15 edificios de acero de 3 pisos que no tocaban las paredes de la montaña. Pero lo más ingenioso y aterrador a la vez es cómo fueron construidos. Los edificios no están instalados sobre una base de roca madre. Todo el complejo, que pesa miles de toneladas, está montado sobre 1,300 enormes muelles. Cada uno pesa casi media tonelada y está conectado a las paredes de la montaña mediante tuberías flexibles. ¿Para qué? Para sobrevivir a un ataque nuclear directo. Los ingenieros calcularon que cuando una onda sísmica proveniente de una explosión nuclear de 30 megatones atraviesa el granito de la montaña a la velocidad del sonido, todo el complejo se balancearía sobre estos muelles como un barco en las olas, desplazándose 1 metro en cualquier dirección, pero manteniendo intacto el frágil equipo electrónico y su personal a salvo. Desde detrás de 2 puertas a prueba de explosiones de 20 toneladas que pueden cerrarse en 20 segundos, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte ha pasado décadas vigilando cada lanzamiento de misiles y cada aeronave no identificada en los cielos de América del Norte. Este lugar es la última línea de defensa, el centro nervioso que identificaría la amenaza y daría la orden para lanzar un contraataque, incluso si todo el país en la superficie ya hubiera convertido en cenizas radiactivas. Cheyenne ocupa el tercer lugar porque es la cumbre de la ingeniería militar llevada a una perfección paranoica. Este es el lugar donde la humanidad construyó un cerebro capaz de sobrevivir a su propia muerte física. Estamos muy cerca de la cima de nuestro ranking, y el objeto que ocupa el segundo lugar es quizás el mayor, el más extraño y el más perturbador misterio de la América moderna. Aquí las explicaciones oficiales son tan absurdas que solo generan más preguntas. Todo comienza con hechos completamente oficiales y confirmados. Una extensa red de túneles bajo el edificio del Capitolio del estado de Colorado en Denver, construida a principios del siglo XX. La versión oficial habla sobre la instalación de calefacción de vapor y comunicaciones.
Pero los testimonios filtrados del personal de mantenimiento, antiguos planos de la ciudad y los relatos de los excavadores pintan un cuadro de un sistema mucho más extenso y moderno, con iluminación, sistemas de seguridad e incluso cuarteles. Pero el verdadero misterio asombroso comienza donde terminan los mapas oficiales. Durante décadas, innumerables investigadores independientes, trabajadores de la construcción desplazados y fuentes anónimas han afirmado que esta red de túneles se extiende mucho más allá del centro de la ciudad y se conecta a uno de los lugares más extraños y controvertidos de los Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de Denver. Construido en 1995, el aeropuerto ha estado rodeado de teorías de conspiración desde su inicio, y por buena razón. En primer lugar, su costo colosal, que superó el presupuesto en casi $2.000 millones, y su extensísima superficie de 137 kilómetros cuadrados, que es el doble de la superficie de Manhattan. ¿Por qué una ciudad de este tamaño necesita un aeropuerto tan gigantesco? En segundo lugar, están los extraños y perturbadores murales del artista Leo Tanguma en las paredes de la terminal, que muestran a un soldado con una máscara de gas asesinando una paloma de la paz y niños llorando entre los restos de ciudades. En tercer lugar, una misteriosa piedra conmemorativa erigida en el edificio por una cierta comisión del nuevo Aeropuerto Mundial, una organización que aparentemente no existe oficialmente, pero el principal secreto yace bajo tierra. Durante el proceso de construcción, los trabajadores levantaron 5 grandes edificios subterráneos que posteriormente, según la versión oficial, fueron considerados de construcción defectuosa y simplemente llenados de tierra. Los constructores hablaron sobre la excavación de enormes túneles, lo suficientemente grandes para que pasaran trenes que llevaban a un destino desconocido desde el aeropuerto. Oficialmente todo esto se niega y se atribuye a errores y estimaciones exageradas, pero cuando conectas los puntos, los túneles secretos bajo el centro de comando del Estado, el gigantesco centro de transporte estratégicamente ubicado con su inexplicada infraestructura enterrada y todo el simbolismo inquietante, surge una imagen de algo mucho más grande que solo un aeropuerto. Este lugar ocupa el segundo puesto porque es un misterio vivo y respirante, donde las extrañezas y anomalías documentadas revelan la existencia de algo vasto, ultra secreto y posiblemente siniestro. Y aquí estamos en la cima. El primer lugar no es un monumento histórico, no es un objeto comercial y no es un relicario del pasado. Es algo que está sucediendo en este mismo instante. Es un lugar que nunca debió ser descubierto por el público en general, y es una prueba irrefutable de que la construcción de una América sombría no terminó con la caída del muro de Berlín. Continúa con mayor fuerza en lo profundo de los bosques de las montañas Blue Ridge en Virginia. A solo 1 hora en auto de la capital oficial de Washington, se encuentra un objeto que está marcado en los mapas con un nombre modesto, el Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Whither, pero ese nombre es solo una delgada capa de camuflaje que cubre la base gubernamental más importante y secreta de los Estados Unidos. Durante décadas, este lugar fue un completo secreto. No se trata solo de un búnker, es una ciudad subterránea completamente funcional, bien guarded, que es el núcleo principal del programa de continuidad del gubernamental. Fue aquí, según numerosos relatos confirmados más tarde, donde el vicepresidente Dick Cheney fue evacuado de inmediato en las primeras horas caóticas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo presenciaba la caída de las torres y el verdadero poder se trasladaba aquí. Mount Whither tiene todo lo necesario para gobernar un país tras el fin del mundo: sus propias calles con coches eléctricos, sus plantas de energía independiente y sistemas de agua alimentados por un lago subterráneo, sus propios hospitales, servicios de bomberos y policía. Pero lo más importante aquí es que tiene su propio gabinete no oficial. Durante décadas, grupos de altos funcionarios han estado alternando en la vigilancia del lugar, en estricta secrecía. Varios cientos de altos mandos forman un gobierno alternativo preparado para implementar el gobierno del país en cualquier momento. Aquí hay un estudio de televisión totalmente equipado para grabar mensajes a los sobrevivientes. Pero, ¿por qué es este lugar el número 1 de nuestro ranking?
porque, a diferencia de Greenbrier o Cheyenne, no es un relicario del pasado, está en uso activo y en constante expansión. Hace algunos años, un dron civil no autorizado logró penetrar los sistemas de seguridad complejos y filmar algo que nadie debía ver. Las imágenes filtradas en línea mostraron entradas de túneles camufladas en las laderas que podrían acomodar trenes, enormes torres de ventilación ocultas en el bosque y la incesante actividad de maquinaria pesada. Cámaras térmicas instaladas en un dron revelaron que una vasta red de partículas emisoras de calor se extiende bajo tierra durante varios kilómetros en la montaña. Los lugareños que han vivido en la zona durante generaciones no tienen idea de que bajo sus pies se encuentra el corazón palpitante de un gobierno en la sombra. Mount Weather no es un refugio de guerra, es una capital paralela funcional de los Estados Unidos, oculta a la vista de su propio pueblo, y el hecho de que continúen expandiéndola y modernizándola ahora, en nuestros aparentemente pacíficos tiempos, nos obliga a plantear la pregunta más importante y alarmante: ¿para qué tipo de emergencia realmente se están preparando?